Hola, bienvenidos. Estamos hablando de generación y de degeneración. Y si en la anterior reflexión hemos dicho que la familia, por decirlo de alguna manera, es lo más humano que puede haber, ahora vamos a incidir en lo contrario, en lo más inhumano, lo que nos apunta a esa posible degeneración que se puede estar produciendo hoy en día. La familia, decíamos, es un bien público no estatal. Y aquí vamos a hacer referencia a un bien público, cual es la salud, que tiene un carácter en algunos lugares, se piensa que solamente estatal, porque la salud, la sanidad, es competencia de los organismos administrativos de cada país, los que administran los bienes públicos. Hay una gran confusión a la hora de distinguir entre bien público, bien común y bien privado. Pero vamos a partir del supuesto de que la sanidad es un bien público. Bien, ahora entramos en un tema que compete directamente a la sanidad y que tiene relación con la degeneración o la posible degeneración que vivimos en nuestro tiempo y que hace referencia en concreto a las causas de muerte. Podemos preguntarnos, ¿qué es eso que calificamos a veces como inhumano? Cuando nosotros repasamos la historia, nos damos cuenta de que todo lo que pensamos que es inhumano ha sido practicado y a veces practicado muchísimas veces y hasta límites insospechados por nosotros, los humanos. Incluso podemos distinguir entre aquellas cosas que pensamos que son perversas, pues como la pederastia, por ejemplo, a aquellas otras que son injustas, como los atentados con violencia, otras que pueden ser abominables, pues como una matanza colectiva, y reservamos el calificativo de inhumano como un grado más a cosas de las cuales históricamente también tenemos experiencia. Inhumano puede ser, pues, la exposición de los niños, que se ha practicado a lo largo de la historia, puede ser la esclavitud, puede ser el aborto, puede ser la tortura, puede ser el canibalismo. ¿Cómo es que decimos que algo que han practicado los humanos y a veces profusamente es inhumano? Pues quizá porque vamos avanzando. Vamos avanzando en el sentido de que a lo largo de la historia y acumulando todas esas experiencias, somos quizá un poquitín más conscientes de aquello que a nosotros los humanos nos da dignidad. Hemos visto antes que la familia, la filiación, nos daba una dignidad. Bien, vamos a aplicar esto en la reflexión anterior. Hablábamos del principio de la generación. Vamos a aplicar esto al momento de la muerte. Y veremos que ahora mismo, en este momento de la historia de la humanidad, ese momento está tan confuso como hace muchísimos siglos. La sociología tiene muchísimo que ver con la medicina. De hecho, son dos perspectivas, dos ciencias que comparten el mismo fin, el mismo objeto, el mismo método, pero que se diferencian en el lugar en el que operan. La medicina en el cuerpo humano, la sociología en el grupo humano. Y esa íntima relación que existe entre la sociología y la medicina, entre la salud social y la salud corporal, converge en algunos asuntos muy concretos. Uno de ellos
particularmente importante en nuestro tiempo es el suicidio. ¿Cómo es que hoy en día se suicida tanta gente? Algunos hablan de la plaga escondida, y en muchos países de esos llamados desarrollados, el suicidio es la primera causa de muerte. Incluso entre personas jóvenes. ¿Cuál es el caso de España, por ejemplo? El suicidio es un tema médico y es un tema sociológico. De hecho, uno de los grandes padres de la disciplina, Emilio Durkheim, escribió una obra que todavía tiene vigencia, que se llama precisamente así, El suicidio, en el año 1897. Y ahí Durkheim hablaba de diferentes tipos de suicidios. El suicidio altruista, el suicidio egoísta, el suicidio anómico y el suicidio fatalista. Durkheim ha sido pionero en muchas cosas, ¿no? Y hay algo que también incide con el tema que estamos tratando ahora, que es una distinción que también debemos a Durkheim. Esta la escribe en una obra que se llama De la división del trabajo social, que es de 1893, y la distinción es entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Decía Durkheim que en su época se estaba pasando de una solidaridad preindustrial, mecánica, en la que los individuos eran homogéneos, compartían valores, creencias, a una solidaridad orgánica, en la que los individuos son muy distintos, pero comparten un espíritu de equipo para desempeñar funciones diversas. Ahora está ocurriendo un proceso inverso. Estamos pasando de una solidaridad orgánica a una solidaridad mecánica, en la medida en que nos estamos convirtiendo un poco en replicantes unos de otros, en la medida en que estamos muchos de nosotros sujetos a los mismos poderes y en la medida en que nos comportamos con las mismas pautas y obedeciendo las mismas modas. Esto, antes hemos apuntado el tema del suicidio, esto incide en otro tema que tiene que ver también mucho con la posible degeneración de lo humano en nuestro tiempo, que es el individualismo aislacionista. El individualismo aislacionista parecía ser que nos iba a diferenciar, pero ha acabado uniformándonos. El individualismo aislacionista, tiene mucho que ver con el egoísmo antiamatorio. Y ello desemboca en algo que creemos que está en el germen de las causas de la posible degeneración de nuestro tiempo, que es la involución sexual. Pero vayamos por partes. Hemos hablado del suicidio. ¿Por qué se suicida tanto la gente hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa? Si vamos a la medicina y vamos a la sociología al mismo tiempo, nos damos cuenta, podemos distinguir, ¿no?, que si la causa del suicidio es una enfermedad, pues hay ahí una enfermedad de comprensión, una enfermedad de comportamiento, más que una enfermedad producida por una infección, por un bichito, ¿no?, como se entendían antes que eran la mayoría de las enfermedades, la plaga. No, el suicidio está en su origen causado por una enfermedad, si es una enfermedad de tipo psicosocial. Hay enfermedades sociales que tienen que ver con el desapego de unos con otros. Yo siempre que hablo de este tema me gusta referir algo que me impactó en mi época de estudiante. Me relataba el profesor, hace ya muchísimos años, me relataba el profesor lo ocurrido con aquel investigador de los tiempos dorados de la sociología en Estados Unidos. Él era de la escuela de Chicago, que al ver unas estadísticas de un pueblecito en el estado de Nueva York,
en el que la gente tenía mucha esperanza de vida, y al darse cuenta de que ese pueblecito estaba habitado por personas que eran los hijos, nietos, etcétera, de inmigrantes griegos, pues pensó inicialmente que esa esperanza de vida notablemente más alta de ese pueblecito se debía a la dieta mediterránea. Pero era una hipótesis, entonces fue a comprobarlo. Hizo un trabajo de campo en el pueblecito en cuestión y sus resultados fueron tremendamente alumbradores. Contrariamente a lo que él pensaba, al comprobar que en otros pueblecitos en el que la población también tenía un origen griego, no se daba esa esperanza de vida tan alta, él comprobó, como factor diferencial de un pueblecito en cuestión, que la larga esperanza de vida de ese pueblo estaba debida a factores sociales, al apoyo comunitario, a que la gente mayor no se sentía sola. De hecho, había muy poquita gente mayor viviendo sola. Bien, pues ahí tenemos una explicación de por qué factores de tipo social inciden directamente, el defecto de socialización incide directamente en la esperanza de vida. Otro asunto que a nosotros nos puede llamar la atención es, y que tiene que ver con la experiencia del trabajo de campo de este sociólogo en ese pueblecito a principios del siglo XX, es cómo es que en las estadísticas de los Estados Unidos hoy en día, el grupo así llamado racial que tiene más esperanza de vida en los Estados Unidos hoy son los hispanos, los descendientes de inmigrantes de más abajo del Río Grande. Uno se puede extrañar cómo es cómo ha ocurrido esto, ¿no? Que tengan más esperanza de vida, pues los WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, que mucha gente pensaba que es la imagen del genuino norteamericano. Pues también se debe a lo mismo, a la imbricación social de ese grupo humano. Tenemos ahí algo que muestra y que manifiesta la imbricación que hay entre la sociología y la medicina, en la medida en que podemos entender la medicina como un arma que nos protege la vida de la enfermedad, en la medida en que busca garantizar la salud corporal o psíquica en el caso de la medicina, en el caso de la sociología, la salud social. Bien, temas también interesantes en relación con esto, y hemos apuntado antes el tema de la involución sexual. Yo le llamo involución sexual, hay mucha gente que le llama revolución sexual, pero la involución sexual, como yo le llamo, tiene también mucho que ver en la disminución de las expectativas de vida, en la disminución de ese talante comunitario, de ese talante familiar, en sentido metafórico, que debería de acompañarnos a lo largo de nuestra vida para producir unos finales de vida más idóneos de los que se producen hoy en día. Y ello tiene que ver con la involución sexual en la medida en que hagamos un esfuerzo omnicomprensivo sobre eso que muchos colegas míos llaman revolución sexual, que a mi juicio pues tiene como 3 etapas principales. La primera es a finales de los años 60 del siglo pasado. Yo le llamo el fin del amor sexual, esa separación entre sexo y reproducción que a la larga produce ese fin del amor. La segunda a finales de los años 80, cuando desaparece la desviación, todo tipo de desviación sexual. Y la tercera a finales de los años 90, yo le llamo el fin del sexo, producido por la reprogenética. La reprogenética y diversos artilugios que ahora se están produciendo y experimentando incluso con seres humanos desgraciadamente, pues pueden producir lo que el sexo busca
desde esa primera revolución de los años 60, que es placer, sin necesidad de la actividad sexual. Y eso sería indudablemente el fin del sexo. Algo que se está aplicando ya para la generación humana. ¡Qué contradicción! La generación humana ha dejado, en teoría, es posible ahora, sin actividad sexual, y ya se está experimentando con ella. Es, en fin, la fecundación in vitro. Todo esto, todos estos cambios han producido un desgaste social importante. Han producido un desapego comunitario. Producen soledad. Y a la larga producen un acortamiento de la esperanza de vida. Y esto tiene que ver también con la medicina, tiene que ver también con las ciencias de la salud. El objetivo de la medicina, se dice, pues es prevenir enfermedades, curar a seres humanos enfermos, asegurar la salud individual y, en la medida de lo posible, pues pública también. Hay como dos enfoques pertinentes que es necesario mencionar ahora en la medicina actual, y es una medicina que yo llamo para ricos y una medicina que yo llamo para pobres. Una medicina para ricos sería la medicina antecedente, que trata de intervenir las causas que acortan la esperanza de vida para que la vida no solamente sea más larga, sino más satisfactoria. Y otra es la medicina consecuente, que actúa después de que la enfermedad ha aparecido. La medicina antecedente sería mayoritariamente una medicina de ricos y la medicina consecuente mayoritariamente una medicina de pobres. La medicina antecedente pues está algunas prácticas médicas más o menos comunes hoy en día. Ya hemos mencionado la fecundación in vitro, pero también la experimentación con embriones, las propuestas y prácticas de transgenismo y de clonación y la medicina estética, por ejemplo. Hay otra división también interesante a la hora de estudiar ese tema desde la óptica de la medicina, y esa distinción que se hace entre enfermedades del comportamiento, enfermedades que tienen que ver con adicciones, con costumbres, con estilo de vida, muy importantes hoy en día, y enfermedades de la contingencia. La contingencia de una infección, la contingencia de un accidente vascular por cualquier causa, algo que no se podría prever y que de hecho ocurre, ¿no? Ahora mismo la medicina está interviniendo mucho en ese tipo de enfermedades que hemos llamado enfermedades del comportamiento, y al ser enfermedades del comportamiento tienen mucho que ver con lo social. Los comportamientos nosotros los replicamos y siguen pautas más o menos generales, ¿no? La gente se comporta de una manera más o menos uniforme en ambientes en los que se comparten no solamente lengua, tradición, cultura, pero también espacios, ¿no? Vemos que esa imbricación entre la sociología y la medicina nos puede alumbrar bastante el momento de la muerte. Y de la misma manera que ocurría con el nacimiento, el momento de la muerte, para estudiarlo, pues hay que saberlo contar. Hay un asunto que yo he intentado trabajar desde hace tiempo y que me ha resultado hasta ahora imposible. No sé qué ocurrirá de aquí hasta el tiempo que me quede de vida, y es el estudio de manera científica seria de la esperanza de vida, definiendo muy bien cuándo empezamos a contar. Es importante que razonemos la sociedad, que razonemos la salud, que razonemos el amor, que razonemos el sexo desde presupuestos no inmanentistas, desde presupuestos trascendentes, que trascienden a la persona, a su ámbito, desde el punto de vista horizontal, a su ámbito cercano, de relaciones, su ámbito social, desde el punto de vista vertical también, pues al ámbito de la creencia, ¿no? Pero quizá el tema fundamental a la hora de contar es
¿Cuándo empezamos a contar? Porque hemos dicho antes, el suicidio en algunos países es la primera causa de muerte. ¿Ello es así? Pues depende de cuándo empecemos a contar. Si empezamos a contar cuando comienza la vida, es distinto de si empezamos a contar cuando se produce el nacimiento, es distinto de si empezamos a contar 24 horas después del nacimiento. Ahora casi nadie cuenta desde el comienzo de la vida. En la mayoría de los países se cuenta desde el momento del nacimiento, pero todavía hay algunos, y en la mayoría de los países antes, se contaba 24 horas después del nacimiento. Yo creo que deberíamos de intentar empezar a contar desde el comienzo de la vida, porque si contamos desde el comienzo de la vida, el suicidio no es la primera causa de muerte. El primer ámbito de muerte del ser humano hoy en día, si contamos desde el comienzo de la vida, es el vientre de una mujer. El aborto es la primera causa de muerte hoy en día en el mundo si contamos desde el comienzo de la vida. Si ese conteo lo hacemos de manera general y empezamos a contar víctimas, pues desde mitad del siglo XX hasta ahora, nos damos cuenta de que nunca antes en la historia de la humanidad, y ahí es donde está la degeneración, ahí es donde está lo inhumano, nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente había muerto por causas procuradas por ellos mismos o por otros, sin que esa muerte se pueda achacar a ninguna enfermedad debida a la contingencia. Es decir, son muertes provocadas por nosotros mismos. Por nosotros mismos en otro, caso del aborto, por nosotros mismos en nosotros mismos, caso del suicidio, por una mezcla de ambas, caso de la eutanasia. Los números son apabullantes. Es impresionante. Y cualquiera que profundice en ello no tendrá más remedio que pararse a pensar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos matando así? Ciertamente, el valor de la vida hoy en día está en cuestión. Se habla incluso de vida útil, de vida autónoma, de vida ¿para quién? Como si las vidas de unos grupos humanos valiesen más que las vidas de otros grupos humanos. El valor de la vida no es algo que esté claro en nuestro tiempo como ha estado claro en otros tiempos. Y por eso, quizá la estadística social más importante que exista, tanto para la sociología como para la medicina, sea esta. ¿Cuándo, cómo y de qué se muere la gente hoy en día? Ojalá que estas cifras que ahora cuesta tanto encontrar, las cifras de suicidio, las cifras de aborto, salgan a la luz. Pero no solo como quien anuncia algo malo que para que no se entienda como algo normal no debería de conocerse mucho, sino como quien pone el dedo en la llaga. Porque ahí está, en mi modesta opinión, la degeneración humana presente. Me atrevo a decir que una degeneración sin parangón en la historia de la humanidad. Muchas gracias.